Bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y activar las notificaciones si ya están suscritos. Así recibirán avisos de mis nuevos vídeos. Denle me gusta y dejen comentarios. Comencemos. ¿Alguna vez han sentido esa mezcla de rabia y confusión al ver cómo intentan destruir la imagen de alguien a quien admiran con mentiras descaradas? Pues prepárense, porque lo que ha sucedido en las últimas horas con Can Yaman no tiene nombre. Si han estado navegando por las redes sociales o leyendo los titulares que llegan desde Turquía, seguramente se habrán quedado helados. Can Yaman detenido, drogas encontradas, escándalo en Estambul. Esos eran los gritos desesperados de una prensa sensacionalista que parecía querer verlo caer a toda costa. Pero hoy, en este vídeo, no vamos a dejar que la mentira gane. Vamos a desmantelar, punto por punto, esta farsa utilizando la única arma que importa, la verdad, respaldada por la prestigiosa prensa italiana y por el propio Can Yaman, quien ha dado una lección de clase magistral desde Roma. Imaginen la escena en Estambul. Una redada policial en un club nocturno, luces, caos, y de repente, el nombre de Can Yaman empieza a circular como la pólvora. Los medios turcos, sin esperar confirmación, sin contrastar datos, se lanzaron a escribir su sentencia. Dijeron que había sido arrestado, que había pasado la noche en la cárcel, que estaba involucrado en un asunto turbio de narcóticos. La angustia de los fans fue real. ¿Cómo podía ser esto posible? Pero mientras en Turquía pintaban este cuadro oscuro, la realidad era brillante y clara, pero estaba sucediendo a miles de kilómetros de distancia, en el corazón de Italia. La verdad es que Can Yaman fue registrado como cualquier otra persona en ese lugar, dio negativo en todo, estaba limpio. No hubo comisaría, no hubo fiscalía, no hubo esposas. Salió libre porque es inocente. Pero esa verdad no vendía lo suficiente para algunos periodistas en el Bósforo. Sin embargo, la respuesta del actor ha sido épica. Mientras todos lo buscaban en una celda en Turquía, él ya estaba respirando el aire de la ciudad eterna. Sí, Can Yaman ya estaba en Italia. El diario italiano La Repubblica, una fuente seria y respetada, ha publicado lo que realmente pasó, citando directamente al actor. Can Yaman, con la ironía que solo los inteligentes saben usar, publicó fotos desde el centro de Roma, con el majestuoso Coliseo de fondo, y lanzó la pregunta que derrumbó todas las mentiras. ¿Qué drogas? Si yo ya estoy de vuelta en Italia. Fue un jaque mate. La República destaca cómo el actor se burló de los informes de su arresto. Piénsenlo por un segundo, y esto es lo que él mismo dijo a los periodistas italianos. Si realmente hubiera estado involucrado en drogas, si realmente lo hubieran arrestado con cargos graves, ¿creen que las autoridades turcas lo habrían dejado subir a un avión al día siguiente? Es imposible. Su presencia en Roma es la prueba viviente de su inocencia. Pero Can no se quedó callado ante el trato injusto. En sus declaraciones recogidas por la prensa italiana, se nota su dolor, pero también su firmeza. Les dijo a los periodistas italianos: la prensa turca siempre ha sido grosera conmigo, pero eso no es nuevo. Pero ustedes no. Por favor, no cometan el error de copiar y pegar las noticias que llegan desde el Bósforo. Es un llamado desesperado a la ética periodística. Can Yaman siente que en su propio país intentan derribarlo, mientras que en Italia, su segundo hogar, se le escucha y se le respeta. La agencia ANSA, otra columna vertebral de la información en Italia, confirmó con fecha del 11 de enero de 2026, a las 6:31, que Can Yaman estaba en Roma, libre y tranquilo. En su reporte, ANSA subraya la defensa lógica del actor. ¿Creen que estaría de fiesta con drogas cuando la policía está haciendo redadas a famosos? Si eso fuera remotamente cierto, no habría sido liberado tan rápido ni estaría aquí ahora. Y cierra con un mensaje de amor a sus fans: los amo a todos. Es increíble ver la diferencia entre cómo se manejó la noticia en Turquía y cómo se está manejando en Italia. Mientras unos buscaban el clic fácil con titulares falsos sobre prisión y sustancias, los medios italianos como La Repubblica y ANSA se han centrado en los hechos. Un hombre inocente que ha regresado a casa para seguir trabajando.
Las fotos en el Coliseo no son solo turismo, son un símbolo de libertad y de victoria contra la calumnia. Can Yaman ha demostrado que no necesita gritar para ser escuchado, solo necesita mostrar la verdad. Así que, queridos seguidores, respiren tranquilos. Nuestro Can no está preso, no está en problemas. Está en Roma, guapísimo como siempre, y listo para sus nuevos proyectos. No permitan que las noticias falsas les roben la alegría. Hoy, la verdad ha venido desde Italia, y ha brillado más fuerte que cualquier mentira. Y es que, si nos detenemos a pensar fríamente, todo esto nos lleva a una reflexión profunda, y, sinceramente, un tanto amarga. ¿Por qué es tan difícil ser profeta en tu propia tierra? Parece que el éxito internacional de Can Yaman, en lugar de ser un motivo de orgullo nacional en Turquía, se ha convertido en una fuente inagotable de envidias y ataques malintencionados. Es doloroso ver cómo, mientras Italia lo adopta, lo protege y lo eleva a la categoría de icono, tratándolo con el respeto que se merece, en su país natal buscan la más mínima excusa para intentar derribarlo. Pero se han topado con un muro. Can no es solo una cara bonita, es un hombre con una disciplina de hierro y una inteligencia emocional que ya quisieran muchos de sus detractores. Fijaos en la diferencia de clase. Ellos gritan escándalos falsos y él responde con trabajo. Mientras algunos teclean mentiras en Estambul, él está en Roma preparándose física y mentalmente para encarnar a Sandokan, un proyecto colosal que lo consolidará aún más en la cima del estrellato mundial. Esa es su verdadera respuesta. No necesita entrar al trapo sucio de los rumores, su éxito habla por sí solo. Cada contrato que firma, cada portada de revista en Italia, cada baño de masas en las calles de Roma, es una bofetada sin manos a quienes intentan manchar su imagen. Él ha elegido el camino de la elegancia, demostrando que la mejor venganza no es el enfado, sino el éxito masivo y la felicidad inquebrantable. Aquí es donde entramos nosotros, su verdadera familia global. Tenemos una responsabilidad enorme. No podemos permitir que estas noticias tóxicas nos afecten ni que ganen terreno. Cada clic en una noticia falsa, cada comentario indignado en esas páginas sensacionalistas, es gasolina para ellos. Lo que debemos hacer es ignorar el ruido y centrarnos en la música. Y la música que toca Can Yaman ahora mismo suena a victoria, suena a libertad y suena a italiano. Él nos ha demostrado que es un guerrero, que puede caer 1000 tormentas sobre él, pero que siempre saldrá seco y con la sonrisa puesta. Así que, quedémonos con esa imagen. Can en el Coliseo, libre, desafiante y tranquilo. Esa es la realidad. Todo lo demás es humo. Sigamos apoyándolo en sus nuevos proyectos, en su vida en Italia y en todo lo que está por venir, porque os aseguro que esto es solo el principio de una etapa dorada. Que ladren, Sancho, señal que cabalgamos. Y Can cabalga muy rápido y muy lejos, directo hacia la leyenda, dejándolos a todos atrás con sus mentiras. Si has llegado hasta aquí, no olvides suscribirte a mi canal y activar las notificaciones para que te avisen cuando suba nuevos vídeos. Dale a me gusta y comenta mis vídeos.